regreso, amigos, en este su espacio infractal y como prometimos en el introito de este espacio, pues ya se encuentra con nosotros este invitado de lujo que tenemos esta noche. Una persona que nosotros estimamos mucho, que en lo particular tengo que decir que he recibido su cariño, su respeto, su apoyo. Es un dirigente de larga data de Fuerza del Pueblo, es miembro de la dirección política de esta organización política, titular de la Secretaría de Propaganda y, como les dije, una persona que me ha dado el honor y el privilegio de decirle amigo. César Fernández con nosotros. Buenas noches, César. Bueno, buenas noches. Yo, el que tiene el privilegio soy yo de estar acompañado de dos jóvenes tan inteligentes y prestigiosos y sobre todo que creen en su país y que entienden que con la participación es que avanzamos y que construimos. Un privilegio estar y felicitarlos porque me han hecho estar un domingo a las 11 de la noche fuera de mi casa. Un señor casi mayor ya que a esta hora ya estoy ahí leyendo y después que me como mi avena y cosas, ¿tú entiendes? Temprano, pero aquí estamos. Oigan eso, oigan eso. Entonces, para mí es un placer tenerlo aquí con nosotros. Yo le vengo dando seguimiento desde hace muchísimo tiempo y le reconozco, siempre me recuerdo de usted por dos cosas, la lealtad, las posiciones que usted ha asumido, no solo cuando ha estado en posiciones más cómodas ahora, porque está en la Fuerza del Pueblo y Leonel está ahí y es más cómodo asumir una posición en favor de Leonel, pero en momentos en los que era una herejía asumir una posición a favor de Leonel en el Partido de la Liberación Dominicana, siempre mantuvo una posición firme y bueno, aguerrido. Yo le reconozco, siempre le recuerdo por esas dos cosas. Mire, y como Muchas gracias por esa valoración. Vamos a entrar en materia porque precisamente el día de hoy hubo un acontecimiento importante en Fuerza del Pueblo y me gustaría que pudiera describirnos qué es lo que ha pasado el día de hoy y qué va a suceder luego de esta fecha tan importante, pero también que nos diga por qué la fecha es importante. Mira, yo te diría primero que el día de hoy es un evento, lo que ocurrió hoy es un evento protocolar, donde los partidos políticos cuando concluyen sus congresos, vamos a decir, hacen la parte mediática, donde sus miembros ratifican ante la sociedad lo que están aprobando, el documento que se aprueba. ¿Y cuál es el documento? Que para mí, te digo que nunca en el PLD, tú que mencionaste el PLD, nunca participé en los congresos, ni en la propia Fuerza del Pueblo, solamente participaba como en las discusiones de la mesa, pero nunca tuve un rol en los congresos porque siempre entendía y entiendo que uno no puede ser protagonista de todo, que si usted, bueno, si ya somos voceros, si somos secretarios de propaganda, como que hay que darle chance a que otros compañeros participen y se destaquen, ¿verdad? Y tengan la oportunidad de crecer. Pero bueno, en este caso nos tocó coordinar la mesa número 2, línea organizativa y electoral, que después de la mesa de estatuto, bueno, fíjate, es la número 2. En el orden jerárquico es la número 2 por la importancia que tiene para el día a día del partido y para el porvenir del partido. Y mi experiencia fue totalmente emocionante, de aprendizaje, de conocer a mis compañeros, ver cómo piensan, cómo entienden. ¿Y de qué se trató el Congreso para que los que están en su celular, en su tablet, en su televisor, donde quiera que nos estén viendo, nos entiendan? Cada 4 años, cuando pasa un proceso electoral, teóricamente, post elecciones, los partidos políticos se reúnen a ver qué pasó, es decir, por qué gané o por qué no gané, por qué me fue bien, por qué no me fue tan bien. Y se hace esa gran reflexión. Y yo digo que este Congreso, el doctor Franklin Almeida, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque la dinámica de la sociedad que tenemos en el 2025 no se parece en nada a la que teníamos en el 2024, ni mucho menos a la del 2020, ni mucho menos a la prepandemia. Es decir, a lo que me refiero es que los cambios que está sufriendo el ser humano en la parte
social, en la parte económica, en la parte cultural, en la parte educativa, son demasiado acelerados. Entonces eso obliga a que no solamente los partidos políticos como un ente social, sino que todas las instituciones que forman la sociedad estén al día con esos cambios. Y más allá, cuando tú pretendes acceder al poder político de un país para hacer las transformaciones. Entonces, si tú no entiendes qué es lo que está pasando, jamás entonces podrás convencer a la gente de que tú eres una opción y podría ser una herramienta para esos cambios. Entonces, lo que yo acabo de ver en el Congreso es formidable. ¿Y qué hemos concluido? Bueno, que tenemos que ser un partido que comunique bien, un partido que comunique rápido, un partido que comunique a tiempo, un partido que hable poco pero que hable con sustancia, un partido que esté presente en la sociedad, en la juventud, un partido que en el barrio digan, pero véngame, yo quisiera ser parte de la fuerza del pueblo, aunque yo no quiero formar una dirección de base, pero yo quiero estar ahí porque yo veo que ahí la gente habla claro, ahí la gente se entiende y sobre todo hablan de lo que me preocupa. En el barrio hablan del deporte, hablan de la droga, hablan de la criminalidad, de la violencia a la mujer, protección de las niñas, de la educación, pero también hay jóvenes de la Fuerza del Pueblo que ya te están dominando la inteligencia artificial, que están comunicando a través de inteligencia artificial. Entonces, cuando la gente ve eso, y me emociona ver que mi partido estamos caminando hacia ese cambio. Entonces, el desafío, ¿cuál es? Que hoy domingo, bueno, ya aprobamos nuestros nuevos estatutos y la gente a veces dice, yo les digo a ustedes, la gente dice, bueno, pero los estatutos no se tocan, todo lo contrario. Lo que más se tocó, los estatutos, terminamos con 196 artículos, cuando teníamos creo que cerca de 100 en el estatuto anterior. ¿Por qué? Por esa dinámica que se está dando. Entonces, yo me río mucho cuando escucho que hay gente hablando de candidaturas presidenciales ahora, cuando todavía ni siquiera se han leído los nuevos estatutos del partido, cuando no se han leído cómo es que nos vamos a organizar, o sea, cómo es que usted va a hacer una dirección de base, cómo usted se va a comunicar con la gente que usted, si usted es líder, que usted supuestamente liderea, cómo nos vamos a organizar en el exterior. O sea, si usted va a ser candidato a algo, yo tengo que entender cómo piensan los dominicanos en el exterior, una de las mesas más enriquecedoras desde nuestro punto de vista. Entonces, hoy concluimos el Congreso Franklin Almeida y ya los compañeros y compañeras en todo el mundo tienen ya, como digo yo, la herramienta en la mano, primero para aprendérsela de memoria, para entenderla y de inmediato para aplicarla. Entonces, sin temor a equivocarme, Eduardo, y a los amigos televidentes, creo que estamos listos para el próximo paso como partido. Me gustaría, y discúlpame ahí, Randy, porque la participación fue una participación muy activa. Estaban hábiles para votar unas 75,000 personas, de las cuales votaron 59,000. Es decir, que votó más del 75% de los hábiles para votar. Se cierra esta etapa, pero se abre otra etapa, que es el Congreso Elector Manolo Tavares Justo. Entonces, se ha dicho mucho de que en Fuerza del Pueblo no va a haber elecciones, de que no va a haber un proceso, de que se van a quedar las autoridades de manera estática. ¿Qué tan cierto es eso? Sobre todo porque hoy se abre, ¿no?, esa nueva etapa. Bueno, recuerda que cuando se convocó este Congreso, entre los primeros discursos que dio el presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, y ha sido reiterado por el compañero vicepresidente, por el compañero secretario general, es que hay que renovar las estructuras. Y yo te diría, yo voy un poco más lejos, no es renovar las estructuras, porque nosotros somos todos de facto, o sea, no hay nadie electo en la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, la posición que nosotros tenemos la trajimos del PLD. Entonces, los estatutos originales decía, usted se queda en la Fuerza del Pueblo con la posición que usted trae del partido que usted venga. PLD, PRD. Es decir, que todas las posiciones hay que someterlas a las bases. Por primera vez vamos a someter las posiciones a las bases. Eso es lo que va a ocurrir ahora. Entonces, hay muchos compañeros que están aspirando legítimamente a posiciones. Lo único que puedo señalar, ya lo he hecho en otras ocasiones, compañeros que iniciaron campañas a destiempo.
lo cual lo veo que es desigual. Por ejemplo, si yo quisiera inscribirme mañana lunes a una candidatura a cualquier posición del partido, no tengo que mencionar una, y ya hay compañeros que hace 6 meses que están en campaña violando el reglamento establecido, entonces no es desigual. Eso es lo único que yo señalaría de esta etapa que viene ahora. Pero amén, bueno, vamos a competir y vamos a ser objetivos, porque yo pienso que a veces no podemos diluirnos en este tema de las posiciones. Yo no hago nada con ser secretario de tal cosa si no entiendo lo que está pasando con la actitud de Donald Trump hacia el mundo ahora mismo. Si no entiendo qué piensan en Gualey, en Guachupita, los jóvenes que son apáticos a la política. Si no entiendo por qué tenemos, en 4 años que ha pasado de gobierno, apenas se lograron crecer en 8,000 y pico de empleos. O sea, si no entiendo por qué un gobierno que, según señala la oposición, nosotros que encabezamos la oposición, no tiene ejecutorias, acaba de ganar unas elecciones con un 57%. O sea, si no entendemos la política con sus realidades, no hacemos nada con estar peleando por puestos. Así que yo lo veo. Yo lo que espero que esta lectura del Congreso, lo que vemos, lo que se entregó el día de hoy al partido, permita que los compañeros hagan una gran reflexión y entendamos que lo primero que dice la declaración de principio de cualquier partido político del mundo es que su principal objetivo es llegar al poder. Estamos de regreso. Entonces, César, el partido Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición. Sacó un 27% de las presidenciales. 28.9. 28.9 en el proceso pasado. Pero hay una situación, y es que hoy muchas voces en los medios de comunicación masivos, en las redes sociales, y dentro de otros partidos de oposición se dice que no hay oposición, y intentan vincular al Partido Fuerza del Pueblo con el partido oficialista. ¿Qué opinión le merece esto y de dónde podría estar viniendo esas voces? Bueno, realmente tú sabes que hay una teoría muy vieja en política que cuando un partido está muy bien y va con el rumbo bastante definido y no tiene enemigos externos, entonces buscas crear enemigos internos. En el caso de si somos oposición o no somos oposición, te voy a poner 2 ejemplos puntuales y sencillos. A final del año 2024, el presidente Leonel Fernández puso, vamos a decir, en circulación, diríamos, 2 voces del pueblo. O sea, 2 espacios donde él, lo hemos denominado como partido La Voz del Pueblo, donde se hacen denuncias críticas serias de temas fundamentales de políticas públicas del gobierno. El primero fue el Intran. Fue en el último trimestre del año 2024 y a raíz de eso el caso fue judicializado y se está llevando a la justicia por lo que se reveló en esa Voz del Pueblo. Luego, el más reciente, vamos a decir, la más reciente aparición del presidente terminando el año en la misma Voz del Pueblo fue sobre el caso Aerodón, cuando se explicó a dónde fueron a parar los 21,000 millones de pesos de Aerodón, que no fueron a donde dijo el señor presidente de la República que iban a hacer para las obras de infraestructura de la Isabel Aguiar, del paso a nivel de la Plaza de la Bandera, de la República de Colombia, el puente sobre el río Sama, el puente sobre paralelo al puente Peinado, entre un sinnúmero de obras. Él demostró ahí que no era así, y eso no solamente puso rápido al ministro de Obras Públicas, que salió al otro día a decir que sí estaban haciendo, que no estaban haciendo, y terminó con su salida del ministerio. Es decir, que esa oposición que no buscaba que se eliminara un ministro, jamás en la vida, pero esa oposición que demostró que estamos señalando de manera correcta las fallas del gobierno, está funcionando. O sea, y por ahí nos vamos con unas 11 Voz del Pueblo que hicimos el año pasado, que funcionaron, y la batería de comunicadores, de voceros, detrás de esa información, haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Llegó diciembre,
nosotros en pleno Congreso y ahora mismo, hoy domingo, acabamos de terminar la primera etapa del Congreso. No hemos dejado de señalar, no hemos dejado de criticar. De hecho, el último señalamiento que hizo el presidente Fernández justo antes de salir a Washington el día 10 de febrero, si mal no recuerdo, fue sobre sus recomendaciones para el manejo de las tierras raras. Justo acaba de salir del país el secretario de Estado, el señor Rubio, y bien, lo vemos bien, pero vamos a tratar de que sea lo más transparente, lo más equitativo y lo más seguro para el país. Así que yo pienso que como partido político lo estamos haciendo la posición correcta, pero siempre prudente, siempre crítica y siempre tratando de que la política sea profesional, no que sea algo personal y tampoco que sea un irrespeto a nadie, porque nadie se lo merece. Pienso que debemos adecentar la política. Eso es lo que el presidente Fernández hace, eso es lo que nosotros, sus discípulos, tenemos que tratar de hacer. Me gustaría que pudiera abordarnos un poquito respecto a el nuevo rol que va a asumir Fuerza del Pueblo, porque han definido dentro de de los documentos que se aprobaron, y cabe destacar que en un 98%, casi todos los documentos fueron aprobados en un 98, 95, 96%. La línea opositora, ¿qué se definió allí? ¿Cuál va a ser el rol que va a asumir la formación política? Porque también se ha cuestionado mucho en los temas, en los medios de comunicación últimamente, y ahí me gustaría también que pueda aclarar. Y lo que dicen es, no, que en Fuerza del Pueblo no existe eso del relevo generacional. Eso no existe. Dicen que eso es una monarquía en Fuerza del Pueblo o una especie de reinado en el que se hace lo que decide el presidente de esa organización política. ¿Eso es así, César? Mire, este es totalmente contrario a eso, la realidad. Y yo te pongo un ejemplo. Yo soy un ejemplo de que he tenido mi espacio en política para avanzar, pero desde el PLD. Ahí sí era difícil avanzar. Si tú no tenías algún tipo de coyuntura, y lo logramos, fuimos electos al comité central de ese partido con más de 60,000 votos a nivel nacional. Y en la Fuerza del Pueblo, mira dónde estamos en la dirección política. También votados por los miembros de la dirección central, en el momento que se amplió y se definió esta dirección política. Yo pienso que, te reitero, como le decía Randy, la línea de acción opositora tiene que ser clara, tiene que ser profesional y tiene que ser inteligente y manejar información. Por ejemplo, en el caso nuestro, y en un equipo que trabajamos ese tema, en un equipo de estrategia, investigamos, buscamos información, te pedimos información al propio gobierno y hacemos análisis de las informaciones. Por ejemplo, en una de las voces del pueblo, el presidente presentó los 4 años de inversión pública del presidente Abinader. En esos 4 años, la inversión fue 85-15, 87-13, es decir, que por cada 100 pesos que se invirtieron en los 4 años pasados del gobierno, 85 se iban a la basura y solamente se invertían 15. Gasto corriente. Gasto corriente. Pero con la agravante, en el año 2024, de que habían destinado para inversión de capital, para que la gente entienda, inversión de capital es hacer un proyecto como el metro, como la autovía del Coral, que son inversiones que tienen retorno económico a la economía. El año pasado, de 200,000 pesos que tenía el gobierno para invertir, solamente invirtieron 170,000 millones. 200,000 millones, perdón. Es decir, no tuvieron la capacidad gerencial de poder invertir todo lo que tenían ahí en el presupuesto listo para invertir. Es decir, por eso no se terminaron obras importantes. Yo estuve viendo de cara al discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero a mucha profundidad el tema de infraestructura, que es el área donde nos desempeñamos. Y el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, tiene cerca de casi 1,000 proyectos en su portal y en su, vamos a decir, en su cartera de desarrollo. Según ellos, han realizado casi el 50% y estará pendiente de ejecución el otro 50%. Pero cuando tú te adentras a buscar y cuando tú vas a las provincias, la realidad es que apenas pudo realizar el 25%. Pero ese 25% que realizó cuando tú vas está en operación en un 80%, no está completa la obra.
tiene deficiencia. Entonces, ese 25% tampoco existe. Y lo peor es que no tienen los recursos para completarte el otro 75%. Y tienes obras, por ejemplo, que son íconos del presidente de la República. La carretera del Ámbar es un proyecto que el presidente de la República lo anunció desde campaña. Pero tú tienes la circunvalación de Navarrete, otro proyecto que todavía, si se está licitando, si no se está licitando, porque hay un problema con los intereses. Tiene la circunvalación de San Francisco de Macorís, que tiene ya va para 6, 7 años, que se está ejecutando y nos acaba de terminar. La circunvalación de Asua. La circunvalación de Asua es donde yo realmente me emociono, porque siempre los amigos comunicadores me dicen, pero usted es un poco injusto, usted no le reconoce nada al presidente Abinader. Y yo le digo, bueno, mi rol no es reconocerle las cosas que haga, que haga bien. Yo reconozco las cosas que no van tan bien. Pero en el caso de la circunvalación de Asua, les reconozco que la terminaron y la pusieron en funcionamiento. Pero lo que también les reconozco es que una frase icónica que él dijo un día, él dijo, a mí los chelitos me rinden, ¿ustedes se acuerdan de eso? Y dijo, a mí yo hago más con menos. Y en el caso de la circunvalación de Asua, todo lo contrario. Esa circunvalación tiene 12.96 kilómetros. Vamos a redondearlo en 13 kilómetros. Y en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, una circunvalación similar, de hecho con 4 carriles, esta solamente tiene 2, costaba 220 millones de pesos el kilómetro. Ahí tenemos la de La Romana, la de San Pedro, la de Santo Domingo, la de Santiago. Ahí hay circunvalaciones que están ahí y están hechas y la gente las está usando. La de Asua, al gobierno del PRM, al presidente Abinader, le costó el kilómetro 460 millones de pesos, más que el doble. Entonces, en este caso, con muchísimo respeto al presidente de la República, él hizo aquí menos con más, porque con más dinero hizo menos carretera. Pero la de Baní es que donde de verdad se le pone la tapa al pomo. Y escuchen esto. La circunvalación de Baní la recibe el gobierno y en el discurso del 27 de febrero del año 2022, el presidente Abinader anuncia que esa carretera se va a inaugurar ese año. Luego, en el 2020, y dice, en el 2024, en abril, un viceministro de Obras Públicas dice que esa carretera se va a entregar en diciembre del 2024 o a finales del 2024 y que no tiene ningún tipo de problema, que su presupuesto está bien, que la carretera está viento en popa, etcétera, bien. Pero resulta que en julio del mismo año, es decir, apenas 3 meses después que usted dice, la misma institución, que la obra se va a terminar, que el presupuesto está correcto, 3 meses después dicen que hay que hacer una licitación nueva para concluir la carretera porque no tenía los puentes, porque le faltaban obras. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. Cuando recibieron el contrato, cuando recibieron la obra, no la fueron a inspeccionar. O sea, no fue nadie del ministerio a ver si es verdad que estaba todo en orden. Y lo peor, señoras y señores, amigos y amigas, es que le acaban de incrementar el presupuesto en un 1000%, llevándola a 6,000 millones de pesos. Pero César, eso no parece tener ninguna situación, porque los últimos sondeos, encuestas, dicen que la popularidad del presidente de la República está por las nubes, en un 70%, que la gente apoya este gobierno, un 64%. No, si tú buscas las encuestas, la imagen del presidente se mantiene, la imagen de él como político y como presidente. Ahora, la imagen del gobierno es funesta. O sea, es totalmente terrible. Si no hubiera sido así, él no hace los cambios que hizo ahora, empezando el año de ministros, porque de verdad al gobierno se le sentía. Y esas encuestas, también recuérdate que son parte del esquema publicitario del gobierno, que no obedecen a un estudio científico serio, que son parte del marketing que se está aplicando en este momento. Entonces, César, ¿cuál es la expectativa que usted tiene con relación a don Eduardo, que ahora asume el Ministerio de Obras Públicas, que usted ha sido tan crítico de ese ministerio, y las expectativas que tiene con relación a la nueva Procuradora General de la República, elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura por consenso, incluyendo los 2 miembros de la Fuerza del Pueblo? Mira, yo conozco a don Eduardo, una persona extremadamente honesta, es un ingeniero de mucha capacidad,
pero fue ministro hace más de 40 años. Hay que ver si él va a poder entender la nueva burocracia de la ley 34006, si va a entender lo que significa tener una comisión de ética, tener a un activista político en compras y contrataciones, entender todo ese entramado y sacar a camino algún proyecto. Yo, mi deseo como dominicano, como ingeniero, es que lo logre. Y apuesto a don Eduardo, pero lo veo complejo. Ha recibido una cartera con un ministro que tuvo 4 años y algo, donde él va a cuidar su honestidad, primero que terminar una obra. Él va a tratar de salir de ahí con los papeles claros y con las cosas claras. En el caso de Jenny Berenice, que ahora ha sido designada, igual que los últimos 30 procuradores generales de la República, por el presidente, no hay nada nuevo. Lo que sí, mucha parafernalia, muchos titulares, mucha prensa, mucho show, pero al final lo mismo. Lo único que esperamos es que estamos seguros que ella va a hacer un gran trabajo, pero que los expedientes que se instrumenten desde el Ministerio Público realmente tengan profundidad y tengan el aval para que tengamos alguna vez algún caso de corrupción, porque todavía al día de hoy no lo tenemos. Ni siquiera los 43 que han surgido desde el 2020 a la fecha en el propio PRM, tampoco tenemos nada. Bueno, seguimos en esta entrevista, ¿no?, con César Fernández, miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo. Ustedes, amigos, no se muevan porque en breve seguimos con más acá en Infractal.